Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Buenas noches para todo Interamérica y para todos ustedes que están con nosotros en esta transmisión de Probados, la serie de estudios bíblicos del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana para el año 2024. Y estamos aquí junto al autor del material que está sirviendo de base para estos estudios del libro Probado, el pastor Hermes Taveras, que nos acompaña y está compartiendo con nosotros ideas adicionales e ideas que están contenidas en los capítulos del libro. Esta noche tenemos la oportunidad de tratar uno de esos temas interesantes que aparecen en este material. Y el programa de hoy lo hemos titulado Jacob, el valor de cumplirle a Dios. No sé cómo te va a ti cuando haces una promesa, pero el carácter de todos nosotros se refleja muy bien en la importancia que le damos a las promesas que hacemos. Es un buen momento, una buena ocasión para reflexionar en la palabra de Dios, mirando la vida de Jacob siendo confrontada con este principio eterno de respetar siempre la palabra de Dios. Vamos a pedir que Dios esté con nosotros en oración. Y tengo un invitado con nosotros hoy, es el pastor Roberto Matos. Y voy a pedirle al pastor que por favor nos presente en oración en esta hora. Estemos en actitud de oración. Padre bueno, gracias, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Amén. Y estamos seguros, Dios, que cada oyente, cada persona ha de ser bendecida por la misma, obrando el milagro en el corazón que cada corazón, cada vida necesita. Glorifícate, oh Padre, llénanos de tu Santo Espíritu y ayúdanos a gozarnos siempre en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es el momento cuando tenemos el privilegio de invitar a el autor del libro de estudio para el año 2024, Probados, vidas confrontadas con valores eternos, el pastor Hermes Taveras. Vamos a darle la bienvenida porque hoy queremos que él nos cuente acerca de algunas ideas que el Señor le ha dado y que él ha compartido con nosotros en el capítulo número 3 de este libro, Jacob, el valor de cumplirle a Dios. Demos la bienvenida al pastor Hermes Taveras. Todo bien. Es un placer recibirte de nuevo aquí en Probado. ¿Cómo te sientes hoy? Estamos muy bien, muy bien. Nos alegra que estés con nosotros. Estamos ilusionados con lo que el Señor puede hacer y lo que puede darnos a través de la presentación de su palabra. ¿Por qué te pareció que Jacob debía estar en esta lista de vidas que han sido sacudidas por los principios eternos? De alguna manera, parte de nuestra relación con Dios, de nuestra interacción con Dios, está en hacerle promesas a Dios. ¿Quién no le ha hecho promesas a Dios en algún momento? Pero a veces tomamos esas promesas y le damos valor solo cuando necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Una vez Dios hace algo con nosotros, nos olvidamos de la promesa. De modo que quise tomar la historia de Jacob como ejemplo de las consecuencias funestas que tiene hacerle una promesa a Dios y no cumplirla. Ya, la historia de Jacob obviamente nos llega desde el Antiguo Testamento, así que
la hemos tenido con nosotros siempre. ¿Te parece que hoy día la iglesia en sentido general ha aprendido la lección más importante que se deriva de esa historia? ¿El valor de cumplirle a Dios? Yo espero, por lo menos estamos aquí para reafirmar lo que Dios quiere que recordemos de la historia, que no es solo buscarle cuando estamos en necesidad, que Dios toma muy en serio nuestras promesas. Así como has dicho que una buena parte de la vida cristiana es prometerle a Dios, habría que decir que también una buena parte es esperar, ¿no? Esperar. Y en eso estamos, cada vez esperando, cumplir, aprender, crecer. Pero de eso se trata. Así es. Aprender, poner en práctica y crecer. Qué bueno, pastor. Estoy ansioso ya de escuchar el resumen que vas a hacer del capítulo que ya leí, pero he notado que aquí en Probado siempre nos regalas algunas ideas adicionales. Así que vamos ya a prepararnos para recibir el resumen del contenido de este capítulo. ¿Todo bien? Estamos muy felices de estar una vez más con ustedes. Lo más importante es que, como siempre, vamos a estudiar la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay poder. No importa quién la proclame, la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero invitarles a abrir conmigo sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 28. Génesis capítulo 28. En Génesis 28, Jacob está huyendo porque ha engañado a su padre, a su hermano, ha engañado a todo el mundo. Pero Dios le aparece en sueños. Cuando le aparece en sueños, hay una escalera, y ustedes conocen la historia. Pero dentro de lo que Dios le dice, verso 13, Dios le dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová. Y ahora Dios se define: yo soy Jehová, ¿el Dios de quién? El Dios de Abraham, tu padre. Luego dice: ¿y el Dios de quién? De Isaac. En la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 3, existe la expresión: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es citada incluso en el Nuevo Testamento: Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí Dios se detiene, dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, lo que indica que Dios está tratando de convertirse en el Dios de ¿quién? De Jacob. Y Dios le da promesas: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderé al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Y dice el verso 16 que Jacob despierta, se da cuenta que Dios está presente y le llama, dice el verso 19, llamó el nombre de aquel lugar como. Ustedes están leyendo conmigo. Betel, porque antes se llamaba Luz. Y Jacob ahora hace un voto. Yo quisiera que analicemos el voto de Jacob. Si fuere Dios conmigo. Aquí hay una condición, ¿verdad? Aquí hay una condición, ¿verdad? Todo lo que comienza sí es un condicional. ¿Le prometió Dios a Jacob estar con él? Lo leímos. Yo estaré contigo y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Y ahora Jacob dice: si Dios fuere conmigo,
si me guarda en el camino donde voy, si me diere pan para comer y vestido para vestir. Yo no sé si ustedes están notando lo que está pasando con Jacob aquí. ¿Lo están notando? Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Imagínense que usted está con el hombre más rico del mundo. Dice, yo quiero invitarte a que vayas conmigo a tal lugar. Y tú me vas a dar comida. ¿Tiene sentido? Dios le dice, yo estaré contigo, no te dejaré, te bendeciré. Y Jacob dice, mira, sí, y si tú me das comida, por alguna razón, toda la religión se basa en suplir nuestras necesidades. A nosotros no nos importa Dios, a nosotros nos importa suplir nuestras necesidades. Dios le dijo algo maravilloso, yo estoy contigo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, no te dejaré, pero me vas a dar comida. ¿Captamos esto? Sigue el verso 21. Y si volviera en paz a casa de mi padre. Todo lo que Dios prometió, Él lo está poniendo en duda. Dios le acaba de decir, yo te voy a traer a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Y Él dice, si tú me vuelves a traer, ¿cuál es el punto? Dice el verso 21 al final. Si eso es así, Jehová será ¿qué? Teólogos han querido arreglar esto, ponerlo como parte de la apodosis. Pero en realidad, Jacob está diciendo, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, mi padre, y ahora tú quieres ser mi Dios. Yo te voy a poner condiciones para que tú seas mi Dios. Si tú haces eso conmigo, entonces tú serás mi Dios. La tragedia humana es cuando Dios tiene un plan contigo y tú le planteas ese plan a Dios y le dices, si eso pasa, si soy bendecido, entonces yo te acepto. Ya aquí comenzó mal Jacob. Si eso es así, entonces él promete, pues bien, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Es decir, él dice, aquí en Betel yo voy a hacer un templo. Y de todo lo que me diere el diezmo, ¿qué? Lo pagaré. Muy bien. La historia continúa y ustedes la pueden leer tranquilos. Jacob sale, Dios está con él, Dios lo prospera. Jacob nunca cambió. Eso es algo interesante. Jacob nunca cambió. Engañó y pasó la vida engañando. Incluso Dios lo prospera en casa de Labán y le dice él a su suegro, las ovejas pintadas son mías, ¿recuerdan eso? Y las que no son pintadas, Dios iba a prosperar a Jacob, pero Jacob, él quiere ayudar a Dios, ¿verdad? Comienza a ponerle ramitas a las... Se va de casa de Labán escondido. Siempre fue así. Regresa. Y hay cosas interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 35, Dios lo trae a la tierra de Canaán. Pero él nunca llegó a Betel, donde había dicho, aquí voy a hacer ¿qué? Y en el capítulo 35 hay algo sorprendente de Jacob. Dice el capítulo 35, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. ¿Están leyendo conmigo? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay en... Yo no estoy entendiendo esto aquí otra vez. Dios ha bendecido a Jacob. De paso, en ese tiempo ya Jacob peleó con el ángel. No sé si ustedes me... Ya Jacob es vencedor y Jacob todavía anda con dioses ajenos.
Dios ha cumplido cada promesa de Jacob. Y el texto dice que Jacob, cuando Dios le dice, hay una promesa que te falta, tú dijiste que me ibas a hacer un altar en Betel, yo cumplí mi parte, cumple el voto. Y Jacob entonces le dice, pues está bien, saquen los dioses que ajenos y levantémonos, dice el verso 3, y subamos a Betel a hacer un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado. Y ellos dieron a Jacob los dioses ajenos, los zarcillos que habían en sus... Ustedes conocen la historia. Y ahí sigue, lo que yo no encuentro en el texto es un detalle. Jacob dijo, si tú cumples, Señor, primero tú serás mi Dios. Segundo, yo voy a hacer un altar en Betel. Y tercero, voy a dar el diezmo de todo. Muy bien. Llegó, pero no hizo el altar hasta que Dios le dijo, recuérdate de hacer el altar. Hizo el altar. Le llama a ese altar el Betel o el Dios de Betel. Pero en ninguna parte aparece que Jacob pagó los diezmos. Lo importante es que la Biblia detalla cada detalle, cada punto de la promesa de Jacob, pero nunca pagó los diezmos. Y yo estoy poniendo el caso de los diezmos porque ¿cuál fue tu voto a Dios? No hay prueba en la Biblia que Jacob pagó los diezmos. Ahora yo quiero que vayan conmigo al libro de Eclesiastés. Capítulo 5. El Eclesiastés está haciendo una parodia de Jacob. Dice, cuando fueres a la casa de Dios. ¿Están leyendo conmigo? Ya yo sé que está hablando de Jacob. Porque el texto dice, cuando fueres a Betel, Betel significa que, el texto hebreo dice, cuando fueres a Betel, que fue donde Jacob dijo que iba a ir y que iba a pagar los diezmos. Cuando fueres a Betel, la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo. ¿Recuerdan? En la escalera Jacob, ¿Dios estaba dónde? Está hablando de la historia de Jacob. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Así mismo dice Génesis. Dios estaba en el cielo y Jacob estaba sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Jacob estaba en un sueño también. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Está hablando de Jacob, que en la casa de Dios, cuando Dios se le apareció, comenzó a hablar disparates que a la larga no pudo cumplir. Dice, mejor deja de hablar. Captamos deja de hablar. Pero lo que dices a Dios, debes cumplirlo. En Génesis habla del diezmo 2 veces. En Génesis 14 habla de Abraham, que pagó el diezmo a Melquisedec, que era rey de Jerusalén, de donde se fundó Jerusalén. De modo que en Génesis se habla, alguien pagó el diezmo en Jerusalén, Abraham, y alguien iba a pagar el diezmo en Betel. Curiosamente, en la historia de Israel, el reino del norte y el reino del sur, en el reino del norte se hace un culto en Betel, donde Amós 4 dice, pagáis el diezmo en Betel, y la otra parte se pagaba en Jerusalén. De modo que la historia de Jacob es la historia de 2 sistemas paganos de adoración, uno que se apartó de Dios, basado en Jacob, y otro que se acercó a Dios, basado en Abraham. Abraham no prometió, Abraham dio a Dios lo que le tocaba sin promesas. Dios se ha aparecido en tu vida.
A veces nosotros tratamos a Dios como que lo tenemos que enamorar. Cuando Dios está con nosotros y cuando nos postramos, queremos decirle, Señor, mira, a Dios tú no tienes que enamorarlo. Tú lo amas a Él porque Él te amó primero. Él te ama antes de tú nacer. No tienes que convencerlo, ni pedirle, ni prometerle nada para que Él te ame. Ten cuidado cuando hablas a Dios y le prometes a Dios. Dios no le dijo a Jacob, dame una promesa. Dios le dijo, te voy a bendecir sin condiciones. Y Jacob puso condiciones para que Jehová sea su Dios. Y solo los que creen que Dios los acepta porque ellos prometieron son los que nunca van a aceptar a Dios a menos que Dios cumpla. Hoy yo quiero decirle a Dios, no importa lo que me des, no importa lo que tú hagas, tú serás mi Dios. Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Sin promesas, sin votos. Porque Dios no está esperando que tú le prometas para amarte. Lo que vale no son tus promesas, sino las suyas. Que Dios te guarde. Amén. Gracias, pastor, por ayudarnos a entender aún mejor la historia, haciendo ese resumen importante. Mientras leía el capítulo 3 de tu libro, me llamó mucho la atención cómo esa experiencia en la vida de Jacob, que más adelante llegaría a ser el padre de la nación de Israel, por eso pues se llama el pueblo de Israel, los israelitas, porque proceden de él, pero tú alcanzas a ver, y así lo dice en ese capítulo, que la experiencia de Jacob en Betel terminó siendo la historia de Israel como pueblo. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las similitudes que encuentras para decir eso? De paso, en el libro de Jeremías, también en el libro de Oseas, Dios habla de Jacob como persona, pero refiriéndose al pueblo. Ah, exactamente, muy bien. Dando a entender, ustedes todavía me siguen engañando, todavía me siguen prometiendo y nunca me han cumplido. De modo que de Jacob vino Israel, y de Jacob lamentablemente vino un tipo de religión que puso la adoración a Dios como una condición a las promesas que Dios daba, trayendo una falsa adoración donde Dios es un sirviente mío para suplir mis necesidades, y yo entonces decido si yo puedo honrarle con mi obediencia. Y esa fue la historia trágica de Israel hasta que Dios dijo, no más. Se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, como dice 2 de Crónicas 36, y no hubo ya remedio. En el capítulo 3 tú dices que Israel, de hecho, como Jacob, también tiene que huir a Mesopotamia debido a... Bueno, ahí hay una serie de paralelismos. Ajá. Jacob va a Mesopotamia huyendo, Israel va a Sinar, a Mesopotamia cautivo. Ajá. Jacob regresa y tiene que ser fiel a Dios. Y la palabra usada en hebreo para ese retorno de Jacob es sub, retorno. Curiosamente, Israel va a Mesopotamia a Babilonia, y los profetas que hablan de la salida de Babilonia usan el mismo verso de Génesis, sub. Hay que retornar a Dios. De modo que el Jacob que por su pecado tuvo que huir representa al Israel que por su pecado tuvo que salir de la tierra, pero Dios, como Jacob, quiere traerlo otra vez. Como le dijo, te volveré a traer a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Porque hay algo de la historia de Jacob importante. Jacob nunca le cumplió a Dios, pero Dios siempre le cumplió a Jacob. Amén. En el libro de Timoteo dice algo: si fuéramos infieles, es algo interesante. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo.
el honor de Dios está comprometido en cada promesa que Él nos ha hecho. De modo que Dios cumple no en función de mi fidelidad, sino en función de su carácter. Pastor Tavera, ¿piensas que el paralelismo también llega al tema de la promesa con los diezmos? También en el caso de Israel. Seguro. Curiosamente, los profetas que hablaron del retorno, Malaquías, Nehemías, que usan el tema del retorno, tratan el tema del diezmo. Malaquías, Nehemías en Nehemías 13, Malaquías en Malaquías 3, y son los profetas que hablan. Y curiosamente, el libro de Malaquías comienza a hablar como que está hablando a Jacob. Dice, palabra de Malaquías, ¿verdad? A Jacob amé, yo os he amado, dice el Señor. ¿En qué nos has amado? Y Dios responde, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios comienza a tratar a su pueblo del retorno como si fuera Jacob, diciendo, como Jacob yo te estoy trayendo, como Jacob debes pagar lo que has prometido, debes hacerle un altar a Dios, tienes que volver a Dios, incluyendo pagar los diezmos. Es increíble que ese Betel jugara un papel tan importante en la historia de Israel, ¿no? Del lugar de encuentro con Dios y del lugar donde se desarrolló más adelante una apostasía que impactó todo el país, ¿no? Y ver cómo de alguna manera estas historias están ahí para nuestra enseñanza, porque como lo percibo en el capítulo 3, es como que Jacob le pasó muy bien los genes a sus descendientes, de prometer y no cumplir, de fallarle a Dios, y es un mensaje definitivamente también pertinente para nosotros, es un llamado para nosotros. Muy bien, creo que, pastor, el mensaje ha sido claro en esta oportunidad y las lecciones están ahí. Así que yo quiero ahora pedirte que te levantes conmigo y podamos invitar a todos los que han estado conectados en el programa. Pastor Hermes, te invito para que vengas conmigo ahora y le pidamos juntos a los que han estado en el programa hoy para que mediten en lo que hemos escuchado. En todas las épocas, las personas que se relacionan con Dios han tenido que decidir de qué lado quieren estar cuando se trata de cumplirle a Dios. La historia del pueblo de Dios ha corrido siempre en dos líneas paralelas. Un Dios que cumple todas sus promesas con hijos que no siempre cumplen. Un Dios que siempre es fiel con hijos que no siempre lo imitan en esa situación. Pero nuestros votos a Dios son importantes porque demuestran quién es Dios para nosotros, porque indican por qué nosotros buscamos a Dios y porque reflejan claramente también cómo anda nuestra relación con ese Dios. Por lo tanto, hay un gran valor en cumplirle a Dios. Y antes de terminar en esta ocasión, yo quisiera recordar las promesas de Dios a Jacob, que sean tus promesas. Dios te está diciendo, no importa en la situación en la que te encuentras, tal vez estás huyendo de él o de alguien, te sientes culpable. Dios hoy te ha encontrado y ahora donde estás en la puerta del cielo. Y Dios te está diciendo, yo estaré contigo. Yo seré tu Dios. No te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he prometido. ¿Qué más uno puede necesitar que un Dios que te diga, yo te voy a guiar de la mano? Eso es todo lo que necesitamos. Y ante eso, Dios lo único que espera es un altar, una actitud de adoración,
una actitud de entrega, que lo abandones todo, porque Dios no anda contigo si tú andas con otro Dios. De modo que hoy dile a Dios: Señor, sin condiciones, yo acepto tu promesa, yo acepto tu bendición. ¿No sería algo maravilloso decirle: Señor, amén, yo acepto, yo lo creo? Y más que un programa, la verdad es que Dios quiere estar contigo, no porque tú te lo mereces, sino porque Dios te ama y Él es así. Que Dios te guarde. ¿Podemos orar? Amante Padre Celestial, en esta hora, gracias por tu palabra. Hay más de una persona en este momento que están huyendo como Jacob, pero tú le has encontrado, tú te le has revelado y has dicho: yo quiero ser tu Dios. Padre, en este momento yo quiero que tú seas mi Dios. Amén. Yo te acepto como Dios, como Señor de mi vida, sin condiciones. Amén. Con comida, sin comida. Amén. Con prosperidad, sin prosperidad. Amén. Jehová es mi Dios. Amén. Cumple tu propósito en mi vida, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos.